En esta mañana el Señor me ha dado una palabra que yo quiero compartirles. Es 3 Juan capítulo 1, versículo 2. Estaba buscando eso. Y dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vuelvo a repetirles: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En esta mañana el Señor me ha dado una palabra con respecto a esto, que va insertado un mensaje que le vamos a compartir. Primero quisiera explicar al menos qué significa ser prosperado. Nosotros usamos esa palabra quizás atada a lo material, pero acá dice: en todas las cosas seamos prosperados, así como prospera tu alma y tenga salud. Es decir, que está hablando de prosperidad, está deseando que todo te vaya bien. Pero la palabra prosperidad tiene un sentido especial, porque prosperidad no habla de materiales ni de riqueza en sí, sino de crecimiento. Cuando alguien tiene una actitud de crecimiento, es lo que Dios hace que prosperes. Alguien estudia una facultad y prosperó su carrera cuando la termina o la concluye, o más bien dicho, va subiendo, va creciendo, va sumando, ¿no es cierto? La palabra prosperidad tiene que ver en el sentido de Dios con la presencia de Dios. Y de eso se trata de lo que vamos a hablar en esta mañana. Porque muchas veces nosotros hablamos de prosperar y creemos que una persona prospera cuando cambia el auto, o compra una casa, o tiene ciertos bienes que lo acompañan o le demuestran tener una vida exitosa. Pero la verdad que prosperar es de dónde estás, de dónde te sacó Dios y en dónde estás hoy, ¿no es cierto? Hace un tiempo me encontré con un hermano, amigo, ¿no?, que hacía aproximadamente 30 o más de 30 años que no nos veíamos. Y yo cuando lo vi a él, digo: mirá, estás en el mismo lugar que hace 30 años. Y claro, había algo que impedía que él sea prosperado. Tenía que ver con su amargura o sus problemas, o tenía que ver con los fracasos. La cuestión es que parecía que había crecido, se había apartado del camino y las cosas parecían que para él iban mejor. Pasaron muchos años y hoy se encontró con que su matrimonio se perdió, su esposa se fue, lo dejó, su hija de 20 y tantos también lo dejó. Y la cuestión es que le iba mal en sus negocios, en sus trabajos, en su vida, en su salud, todo le iba mal. La Biblia dice que aquel que se aparta del camino de Dios no va a prosperar, no va a crecer. Aquel que esconde su pecado tampoco va a prosperar. Lo dice la palabra: aquel que confiesa su pecado alcanza de Dios la misericordia. Y la misericordia sería como darnos la libertad de crecer y prosperar, ¿no es cierto? Es decir, cuando alguien tiene un problema de pecado, oculto especialmente, se ve atado a que algo no le permite prosperar. Podés ganar mucho dinero, podés tener una familia muy numerosa, pero todo empieza a funcionar e ir de mal en peor. Bien, entonces yo quiero llegar al entendimiento. Ahora vamos a abrir en Éxodo capítulo 33. Y vamos a entender mejor qué significa prosperar, porque tiene que ver especialmente con lo que Dios hacía con su pueblo. Señor, contamos en la reunión de esta mañana que el Señor tiene buenos pensamientos acerca de nosotros. Y yo estoy seguro que si el Señor físicamente lo invitas a tu casa, por ejemplo, Juan, y decir: mira, Juan, tengo para ofrecerte tantas cosas. Y vos decís: Señor, ¿en serio? Claro, pero yo no soy digno. Pero no, hijo, tengo buenos pensamientos de ti. Eso es lo que dice el Señor. Y cuando Dios lo dice Él, aunque otros digan otra cosa, pero Dios dice eso de mí. Él te está constantemente halagando, ¿no es cierto? Y lo va a hacer con Claudia, y lo hace con Lili, y lo hace con todos, porque Él piensa bien, no puede pensar mal. Él no desea el mal de nadie, ni siquiera la condenación, porque no vino a condenar al mundo, sino que vino para salvar al mundo. Amén. Pero hay algo que nos condiciona
permitirle a Dios que pueda obrar en nosotros. Y a veces nosotros nos conformamos con ciertas cosas que tienen que ver con nuestro confort. Es decir, cuando Dios te da una bendición, te agarraste la bendición y dices, esto me lo dio Dios y bueno. Y yo me abrazo de la bendición de Dios y digo, cada vez que miro la bendición me acuerdo de Dios. Y eso no es todo. Dios te da cosas para que vos no te sientas pobre, o que no te sientas enfermo, o no te sientas nada, sino que te sientas su hijo. Él lo que quiere es prosperarte y bendecirte en todas las cosas, así como prospera tu alma. Si tu alma prospera, es decir, entiendo lo que Dios quiere hacer prosperar en mí, entonces voy a entender que hay algo que me falta. Y es lo que hoy quiero comentarles, y lo voy a hacer bastante breve porque ya que se nos pasó la hora, hay algo que está muy bueno, y está en el capítulo 33 de Éxodo. Bien. Primeramente, si ustedes leen el versículo 7 en adelante, vamos a cortar un poquito esto, dice así: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Es decir, que cada uno salía a adorar porque veía que la gloria de Dios estaba sobre Moisés. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, dice, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Paremos un instante y vamos a leer un poquito más. Qué asombroso. Yo recién hice el ejemplo en la casa de Juan. Imagínate que Dios viene a tu casa y la gloria de Dios cae en la casa de él. Yo creo que todos estábamos mirando qué es lo que va a pasar. Dice que hablaba Jehová con Moisés, cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. ¿Cómo hablas con él? Decirle algo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Decía el que está al lado, Así Jesús hablaba, así Dios hablaba, así Dios hablaba con Moisés. La diferencia que tenemos entre Moisés y nosotros es que Moisés fue ungido para ser quien es, pero no para que él no era ungido de chiquito, ni siquiera. Él fue ungido el día que entró y llegó a la zarza donde se encontró con la gloria de Dios y la presencia. Y ese día Dios le mandó a hacer cosas, y él dijo, pero ¿cómo sé que lo que tú dices es así? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y él le dice, yo soy, que significa Jehová. Entonces esa palabra del hebreo, del arameo, que significa Jehová, yo soy, esa palabra significa el gran yo soy, el Adonai, el Señor. Esa palabra era la que iba con Moisés todo el tiempo. Esa palabra era la unción que él tenía. Moisés no tenía lo que vos tenés, que es su espíritu adentro. Moisés necesitaba hablar y contactarse con Dios, pero él no tenía el espíritu como vos lo tenés. Eran ungidos, pero tú tienes a Dios por decir, Señor, entra en mi corazón. Quiero que tú ahora habites en mí. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 3 y 16. ¿No sabéis que vosotros sos templo de Dios y el que habita dentro tuyo es el Espíritu Santo? ¿Lo sabías? No me diga amén. ¡Wow! Tenés que decir. Porque si vos me decís que lo sabía, ¿por qué seguís haciendo lo que querés? Entonces, si Dios habita dentro tuyo, no vas a andar comiendo de más, ni va a tomar de más, ni va a mirar lo que no tiene que mirar, ni va a hacer lo que no tiene que hacer, sino que va a hacer lo que Dios quiere. Es decir, si Dios habita dentro tuyo, hay alguien que te va a decir cómo tienes que caminar y cómo tienes que vivir, amén. Pero dice que él hablaba cara a cara. Yo puedo hablar mejor que cara a cara, y tú también, porque él ya está dentro.
Él te va a hablar a tu conciencia, va a dar a tus pensamientos, te va a dar la conciencia de su presencia. Amén. Entonces, cuando uno tiene conciencia, que no es inconsciente, sino que tiene conciencia, es porque el Espíritu de Dios está hablando a tu corazón. Amén. Pero fíjate lo que dice aquí más adelante, capítulo mismo, 33, versículo 12 al 14, dice así. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mí, en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, Jehová, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Hasta aquí nomás. Podemos leer mucho más, pero yo me voy a quedar hasta aquí. Es muy fuerte. Esta mañana hablábamos acerca de quién canta una canción cristiana o de quién predica un evangelio. Pero no es lo mismo que a mí me lo predique una persona que lo lee o que lo intelectualiza, a que sea el Espíritu de Dios que hable por la persona. Cuando Dios habla en la persona es que la presencia de Dios está en esa persona. Nosotros no nos tenemos que conformar solamente con ser hijos de Dios, sino que su presencia esté con nosotros. Esta mañana hemos citado el Salmo 91:1, de eso hablamos. El que habita al abrigo del Altísimo morarás bajo la sombra del Omnipotente. Y habitar al abrigo del Altísimo significa reconocer la presencia de Dios en todo momento y en todo lugar. Es más, respetarla y temerla. ¿Sí? Cuando tú andas solo, no importa que tú estés pecando o no, pero puedes que estés haciendo cosas y te hayas olvidado de darle gracias a Dios. Ayer hicimos una reunión de jóvenes que cada día se está poniendo cada vez más fogosa, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, en esa reunión hablamos de un tema bastante común, del sexo. Algunos se pueden asombrar, ¿cómo? ¿Del sexo hablan acá? Sí, por supuesto, porque Dios no dijo que el sexo es malo, sino que es precioso, es bueno, pero si lo hacemos en el orden que Dios estableció. Amén. Pero si no lo hacemos en el orden de Dios, por supuesto, todo sexo ilícito es malo y trae consecuencias. Es como el buen vino, decíamos, el sexo es como el buen vino. Si tomamos, no dice la Biblia que sea malo tomar. ¿Alguno no toma vino acá? Levante la mano los que no toman. Son unos cuantos, pero algunos tomamos vino. ¿Por qué no? Porque Dios no dijo que era malo el vino, sino el que lo toma mal es malo. Es decir, cuando lo tomas en exceso, cuando te embriagas, eso es malo, eso no está bien. Pero Dios, el Señor Jesús dijo, si el vino fuera malo, digamos, el Señor no hubiese convertido el agua en vino. Y no convirtió una dama Juana, convirtió 12 barriles de 200 litros, así que tenían vino para vender si querían, en una fiesta. Entonces calculen ustedes que el sexo bueno y el vino bueno significa tener cuidado con lo que hacemos. Y Dios compara el vino como la presencia de Dios, porque es un estado que provoca la presencia de Dios, como una embriaguez. Y cuando nosotros hablamos de la presencia de Dios como Moisés, él estaba embriagado y él necesitaba su presencia. Yo puedo hablar con intelectualidad, puedo hablar con el favor de Dios, pero yo quiero hablar con su presencia, que sea Él el que hace las cosas. Cuando uno habla con su presencia, es Dios el que hace los milagros. Pero cuando no hablamos con su presencia, no hay milagros, no sucede nada. Es más, muchos no se sienten atraídos con la voz de Dios porque no es Dios el que te habla. Pero cuando tú hablas con la presencia de Dios y cuando la presencia de Dios tú dejas que entre en tu corazón, tu vida cambia, empiezas a sentir paz y gozo. Por supuesto, cuando uno no tiene la presencia de Dios, seguramente el mensaje va a ser allanado para que nada se incomode.
Pero si tú entras aquí a este lugar y empiezas a sentir convicción de pecado, no es el pastor el que te está diciendo, sos un pecador, ni el diablo que te está condenando, sino que el Espíritu Santo te está llamando a santificarte. Cuando existe eso, existe presencia de Dios y ahí comienza lo llamado como el avivamiento. ¿Sí? Las personas que viven el avivamiento significa viven la restauración, porque la palabra avivamiento significa restaurar. Y la palabra restauración en la Biblia significa mejor que lo original. Cuando viene un avivamiento, una restauración, lo que Dios restaura lo hace mejor que lo original. Así que crea que yo creo en esa iglesia que Dios va a restaurar y que la va a hacer mejor que la original, la mejor que la iglesia del Pentecostés inclusive. Creo en el avivamiento que Dios va a hacer, que cuando tú caminas, alguien va a temer por sus pecados. Pero no porque usted sea una persona que se enoja, sino porque hay algo en usted que a alguien incomoda, que tiene que ver con la presencia de Dios. Mira, yo con esto voy a concluir y vamos a partir del pan y vamos a beber de la copa. Cuando la presencia de Dios está con vos, el que está en pecado te va a rechazar, porque va a sentir convicción de pecado. Te va a sentir molesto, pero a la vez va a sentir paz. Yo quisiera ser como Él, pero no puedo, entonces lo saco de mi vida. Hay gente que teme a esto, hay gente que huye a la presencia de Dios. Pero nosotros debemos huir al pecado, no a Dios. Tenemos que huir del pecado, porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado es una infección en la sociedad y en el mundo. Es la adicción más potente que existe en todos los seres humanos. Usted me dice, ¿qué adicción tiene? No, no tengo ninguna. Sí, pero si tú eres pecador, sos adicto a lo que tú haces. A la murmuración, al sexo, a lo que fuera. Pero cuando tú te sacas de esa adicción, porque Cristo te perdona, estoy seguro que tú no quieres volver ahí. Hay una canción que solemos cantar muchas veces, dice, es decidido seguir a Cristo. Y dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿No es cierto, Gerardo? ¿Volverías atrás? Por supuesto lo decís y estás luchando para no. Pero ¿por qué no volvés atrás? Porque Dios te da la fuerza para que puedas huir. Dice la Biblia que detrás de toda la tentación que el enemigo te pone, Jesús siempre te pone una puerta para que puedas huir. Así que créele a Dios, camina con Dios, camina con su presencia. Pero este mensaje, mucho más amplio, obviamente hoy por una cuestión de tiempo quiero reducirlo hasta aquí. Tener la presencia de Dios significa todo. Aquel que pierde la presencia de Dios está perdiendo su riqueza. Escuche, cuando uno tiene la presencia de Dios siente celo, siente deseo, extraña volver a las cosas de Dios, pues Dios te está trayendo, te está trayendo. Me quedaron las frases que dijiste vos y dijo una hermana que está por aquí también. Me dijo, he vuelto a casa. Volver a casa significa que la presencia de Dios te trajo. No fue una persona, no fue un hombre, una mujer. No. Seguramente Dios va a usar una persona, obviamente puede ser hasta un familiar, pero es Dios el que pone adentro tuyo el querer como el hacer. La oportunidad de decir, Señor, he vuelto a casa. ¡Wow! Y como el hijo pródigo que después de haberlo malgastado todo, vio a su papá allá y fue y le diré que no soy digno. Esa frase la escuché anoche y antenoche de un hermano. No soy digno. Pero el padre dijo, ven aquí, hagamos fiesta. Y nosotros cada vez que viene un hermano que se ha alejado, debemos hacer fiesta. El padre no fue a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Lo gastaste todo? El hermano seguramente se molestó y dice, Señor, yo estoy al lado tuyo, papá. He cuidado los bienes. No hice lo que hizo este. ¿Y vas a hacer fiesta por este que vino apartado? Hagamos fiesta. Mi hijo era y se había perdido, estaba muerto y ha revivido. Entonces Dios hace fiesta, los ángeles hacen fiesta, la iglesia debe hacer fiesta. Tú tienes que hacer fiesta. Cuando ves a tu hermano, a tu familiar, a tu pariente que volvió al camino, hace fiesta. Hace fiesta porque Dios está haciendo fiesta y los cristianos debemos hacer fiesta. No somos quienes tenemos que condenar. Eso lo hace el diablo hace así con el dedo. El Señor no, dice, paren. Mi sangre fue suficiente para perdonarlo a Él, como a ti también. Así que hoy vamos a hacer fiesta por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas
y también por lo que ha hecho en tu vida. Así que la presencia de Dios nos permite hacer fiesta. Vamos a orar, le voy a pedir a Matías y también le voy a pedir a Damián para que oren por el pan y por la copa. Amén. Que el Señor les bendiga.